Listo, buenas noches a todos. Les habla Joan Sebastián Bustos Miranda y en esta ocasión se va a desarrollar la webconferencia. Regáleme un momento, por favor. La webconferencia enfocada a la unidad 2, fase 2 del curso CNC, Control Numérico Computarizado. En esta fase se va a trabajar en el dibujo de piezas con software especializado. Recuerden que este curso tiene un horario de atención sincrónico a través de un grupo de Teams para que por favor ingresen por medio de este enlace, ya que por ahí se brinda orientación los días lunes, martes, miércoles y jueves de 6 a 7 p.m. Algunos estudiantes han ingresado a ese espacio y se les ha orientado, pero pues la gran mayoría faltan aún por ingresar a ese grupo de Teams. Bueno, la actividad como tal consiste en realizar el plano de un sistema de acoplamiento en el cual se puede ensamblar y desensamblar un sensor de conductividad eléctrica, una termocupla, un agitador mecánico y una celda contenedora de líquidos. El sistema de acoplamiento debe ser funcional para poder realizar la medición de conductividad eléctrica en una solución acuosa. Esta webconferencia tiene como propósito contextualizar al estudiante en lo que se quiere hacer en el sistema de acoplamiento. Hay unos productos individuales y unos productos colaborativos que deben de entregar. Dentro del trabajo individual se requiere que cada uno de los estudiantes realice los planos de la pieza diseñada por medio del software Spectra CAD Engraver. Ese es el software que el curso. Se indican también las especificaciones de los parámetros del grabador, indicar el tipo de unidades, tamaño de la pieza, tipo de material, tipo de herramienta, velocidad de avance, postprocesador y velocidad de giro. Deben de entregar un archivo ejecutable del plano de la pieza y sustentar con un video con audio el plano de la pieza diseñada. Ahí en esa sustentación, deben cómo hicieron el dibujo del sistema que permite ensamblar una serie de componentes para poder lograr hacer la medición de la conductividad eléctrica. Igual pues más adelante les voy a indicar de qué trata esta medición. Como evidencia del trabajo grupal, esa evidencia es un documento final consolidado. Ese documento tiene que estar muy bien organizado, debe tener cada uno de los aportes individuales de cada estudiante, debe estar organizados con un índice, con hipervínculos que direccionen las páginas del documento donde se encuentra la información de los productos que hicieron de manera individual. Es decir, cada estudiante en ese informe de trabajo final consolidado debe tener un plano de la pieza diseñada, debe indicar las especificaciones de los parámetros del grabador, el hipervínculo con el enlace del archivo ejecutable y el hipervínculo con el enlace del video con audio. Bien, con el propósito de contextualizar un poco sobre qué es lo que queremos hacer, entonces es importante hablar sobre el manejo agronómico de la conductividad eléctrica. Esto, bueno, como les comenté en la webconferencia pasada, es un proyecto de la UNAD en el cual se ha trabajado ya desde hace varios años, en el cual a través de una medición eléctrica de conductividad en una solución de suelo, es posible determinar la máxima producción relativa de un cultivo. La universidad, la UNAD, tiene un invernadero. Ese invernadero está ubicado
en Risaralda, en el SECAP Dos Quebradas, y como tal tiene una tecnología que se llama autoagronoma. Esa tecnología que tiene ese invernadero permite producir 12 kilos de tomate en 1 metro cuadrado de tierra. Entonces, esa tecnología, pues una tecnología que desarrollaron en Israel, y ahí lo que hacen es básicamente medir conductividad eléctrica, y de acuerdo a esa medición, junto con mediciones de pH y de tamaño de frutos y flujo de savia, bueno, son una cantidad de variables, ellos pueden determinar o bueno, pueden garantizar que van a tener una producción, van a optimizar la producción de cualquier tipo de cultivos. Cuando se trajo esa tecnología, pues se hizo un proceso de ingeniería inversa, tratando pues como de analizar los sensores y las mediciones que permiten hacer o predecir una máxima producción, y entonces se encontró que la conductividad eléctrica permite cuantificar la salinidad del suelo, y de esa manera pues se puede aumentar la producción. Pues actualmente esos sistemas de invernadero hacen la medición de la conductividad eléctrica en las raíces y en los goteros. Y pues este es el dispositivo físico que utiliza esa tecnología. Ustedes pueden observar que aquí hay una caja negra, ¿cierto? Esta caja negra está conectada, bueno, por medio de estas mangueras se trae una muestra de agua, ¿sí? De lo que se está aplicando de fertilizante, y ese fertilizante le calculan la conductividad eléctrica y el pH. Y también pues hacen una medición en las raíces de las plantas. A través de estas mangueras pues inyectan una solución y miran cuál es la conductividad eléctrica en ese cultivo. Y esta caja azul lo que hace es generar un flujo de la solución. Esto hace un estrangulamiento de una manguera. Esto aquí por dentro tiene una manguera, y lo que hace es estrangularla de tal manera que crea un vacío, y ese vacío lo que hace es direccionar el fluido, esa solución, a través de estas cajas negras. Y estas cajas negras, su función es de una celda contenedora de líquidos, que lo vamos a ver más adelante. Igualmente, pues este tipo de tecnología acá en Colombia, pues solamente tengo entendido que está en el SENA, hay un SENA de la costa que tiene esa tecnología, y la UNAD pues implementó esa tecnología en su momento, y es como la tecnología pues más, como lo más avanzado, lo más top que pues hay en estos momentos en el país. Entonces acá pues en esta imagen pueden observar un fruto, y ese fruto lo que están midiendo es el tamaño. Ese tamaño se mide pues con este sensor. Ese sensor se conoce como un LVDT, y lo que hace es medir a nivel de micras el tamaño de ese fruto como tal. Y hay una interfaz, una HMI, que permite pues visualizar diferentes sensores. Listo. Hay algo muy importante, y es que en Europa, pues acá en Latinoamérica no hay una en la investigación, en el estado del arte, la investigación que se hizo en el año 2019, se encontró que no hay una medición de conductividad eléctrica. Ustedes pueden observar que en Latinoamérica, aquí están una gran cantidad de sensores que se utilizan en la actualidad, ¿cierto? Y se observa que el sensor que más utilizan es el de temperatura, en un 22%, seguido el de humedad, y luego seguido de radiofrecuencia, identificadores de radiofrecuencia. Es lo que se utiliza normalmente pues, en Latinoamérica. Esto al año 2019, que fue cuando se hizo una investigación una investigación a través de artículos científicos, y se determinó pues que solamente el 22% pues,
utilizan sensores de temperatura, humedad, presión, de pH, pero aquí no observamos ningún sensor de conductividad eléctrica. Resulta que si vamos a países más desarrollados en Europa, resulta que allá sí aplican esas mediciones de conductividad eléctrica. Incluso hay un modelo de producción relativa que fue desarrollado por Massey y Hoffman en 1977. Y ellos determinaron que pues, pueden sacar una máxima producción relativa de, pues, de una gran cantidad de cultivos. Esas son unas listas que ellos manejan. Indican pues que si se tiene una conductividad eléctrica de 1,2 y una pendiente del 16%, yo puedo obtener el 100% de la productividad. Y eso aplica pues para muchos cultivos. Si nosotros miramos aquí la pues, literatura colombiana, pues observamos que no, que aquí pues no se aplican esos modelos matemáticos y son modelos que se aplicaron hace mucho tiempo y que pues si nosotros queremos aumentar la productividad de nuestro país, pues tenemos que aplicar la tecnología para poder lograrlo. Acá pues saqué bueno, lo que hice fue copiar básicamente esta fórmula, ¿cierto? Y igual a 100 menos B que multiplica la conductividad eléctrica del suelo menos A. Y acá lo que se hace es reemplazar simplemente los valores límites de conductividad con los de la pendiente. Entonces, claro, si yo garantizo que la conductividad eléctrica esté en un umbral, pues yo voy a obtener la máxima productividad relativa, teniendo en cuenta esta medición de conductividad eléctrica. Entonces, digamos que para el caso de la zanahoria, tenemos que la conductividad eléctrica debe ser de 1. Entonces, si yo llego aquí y cambio la variable de A por 1 y coloco la B en 14, que son los parámetros que me indican estos autores, ¿cierto? Pues, bueno, y dice que, perdón, dice que la conductividad eléctrica está en 1. Perdón, era aquí, la conductividad eléctrica en 1. Entonces, cuando yo reemplazo estos valores, entonces me voy a dar cuenta que voy a obtener una productividad del 100%, ¿sí? Siempre y cuando esos umbrales de conductividad eléctrica y dependiente pues estén dentro de lo que me indica el autor, ¿cierto? Por ejemplo, para la coliflor dice que la conductividad eléctrica es de 1,8, ¿cierto? Y entonces que el valor de A debe ser igual a 1,8 y el valor de B, aquí me dice que es de 6,2. Si yo tengo siempre esos valores, pues voy a obtener una máxima productividad en un cultivo, ¿cierto? Aquí ya tengo una productividad del 100%, ¿sí? Pero bueno, resulta que esos valores están determinados de acuerdo pues a las características climatológicas de cada región y para cada país pues toca sacar sus valores de conductividad eléctrica, pero pues aquí nos entregan un patrón, ¿cierto? Que pues, está sustentado en un modelo de producción, de productividad. Y pues la idea es poder replicar estas metodologías para poder optimizar el agro colombiano. Bien, listo. Entonces, acá hay una imagen, ¿cierto? Esto es de la UNAD Dos Quebradas, del invernadero que se tiene acá en la universidad. Pues es un sistema que está completamente automatizado. Aquí podemos ver unas motobombas. Acá tenemos esos son unos tubos de Venturi que permite, esto lo único que hace es aplicar agua y fertilizante de acuerdo pues a unos valores. Y pues ahí como el valor clave sería el valor de la conductividad eléctrica. Bien, pero resulta que cuando hablamos de la conductividad eléctrica, resulta que hay varias maneras de hacer la interpretación de esa conductividad. Resulta que se puede hacer la medición de conductividad eléctrica
en los tres estados de la materia, en líquidos, en sólidos y en gases. Cuando hablamos de conducción eléctrica, en conductores metálicos o electrónicos, estamos hablando de que la propiedad transportada es el electrón y ahí no hay un transporte de materia. Pero cuando hablamos de que se hace la medición de conductividad eléctrica en una solución acuosa, o sea, una solución en la cual pues, se disuelve el material orgánico o la tierra se disuelve con agua, entonces estamos hablando que la propiedad transportada son los iones. Y pues ahí aparecen dos métodos para hacer la medición de conductividad eléctrica, ¿sí? Uno es a través de la medición del suelo saturado y otra que es la medición por medio de soluciones acuosas. Esto se aplica pues actualmente. Incluso hay unas normas técnicas colombianas que indican cómo preparar las soluciones para hacer esa respectiva medición. Sin embargo, pues a través de las investigaciones que se han desarrollado en la universidad, pues se encontraron varios métodos y pues se determinó que la forma más precisa para hacer esa medición de conductividad eléctrica es a través de este tipo de sensores que miden la conductividad en soluciones acuosas. Este tipo de medición me permite garantizar réplicas en las mediciones, es decir, que cada vez que yo haga la medición sobre una solución acuosa, me va a dar el mismo valor. Cuando yo utilizo este tipo de sensor sobre una solución acuosa y hago la medición, me va a dar diferentes valores. Entonces, este método de suelo saturado, pues para las intencionalidades que nosotros manejamos en investigación, pues no aplica, ¿sí? Entonces, nosotros nos enfocamos a través de este tipo de sensor, que es conocido como un sensor de tipo potenciométrico. Con este sensor es con el cual vamos a trabajar. Bueno, parte pues, de esa investigación y de lo que se ha desarrollado en la UNAD, pues eso me sirvió también para trabajar en mi proyecto de maestría. Yo trabajé con esta tecnología, se desarrolló un método científico para poder hacer ese tipo de mediciones, ya que pues no se contaba, o bueno, al momento de realizar esa tesis, no se encontró información bibliográfica sobre cómo replicar la metodología para obtener ese tipo de mediciones. Entonces se encontró que es en una solución acuosa, es compleja de medir y que hay que tener en cuenta varias características. Una de ellas es la temperatura, la presión, el potencial eléctrico y la concentración. Y también se determinó de manera experimental y a través de referentes bibliográficos que el comportamiento de los iones en esa solución, o sea, o en un contenedor que tenga un líquido y que queramos medir los iones en ese líquido, pues esos iones van a tener un comportamiento de acuerdo a la presencia de gradientes de temperatura, de presión, de concentración o de potencial eléctrico. Y eso va a variar la medición. Entonces tenemos que si no hay presencia de algún gradiente de temperatura, presión, potencial eléctrico o concentración, si no tenemos presencia de ninguna de esas variables, esos iones están distribuidos al azar, o sea, van a estar moviéndose al azar en esa solución. Pero cuando tenemos la presencia de temperatura o presión o potencial eléctrico o concentración, resulta que esos iones van a tener una dirección, van a estar direccionados y va a haber un transporte de materia y de carga eléctrica dentro de esa solución. Entonces, ahí pues se determinó que se podía regir el comportamiento de los iones en una celda potenciométrica a través de una ecuación que la vamos a ver más adelante, que se llama la ecuación de Nernst-Planck.
¿sí? Esa la vamos a ver ahora más adelante. Bueno, esto era lo que les hablaba del sensor de potenciométrico, las dos normas técnicas colombianas que hay que me permiten preparar la solución para hacer esa medición. Listo. Perdón, yo miro por acá. Sí. Listo. Entonces, bueno, me voy a adelantar acá un poquito. Y resulta que el flujo de los iones yo lo puedo determinar a través de esta ecuación. Esta ecuación corresponde al modelo matemático de Nernst-Planck. Entonces, ese modelo lo que me hace es indicar el flujo de un ion, ¿sí? Esto es, si lo vamos a ver en 3 dimensiones, sería IJK. Este es su índice. Donde está la I sería JI o JK, ¿cierto? Pero pues a medida que uno va aumentando de dimensión en el modelo, pues se va volviendo más complejo. Incluso en la literatura se encontró que solamente se trabajaba de manera unidimensional, así como está expresado acá. Entonces resulta que dentro de una solución acuosa, o una muestra de suelo, yo ahí voy a tener inmerso 3 fenómenos físicos dentro de esa solución. Uno de esos fenómenos se conoce como el fenómeno de difusión, ¿sí? Esta parte de la ecuación hace relación al fenómeno de difusión que tiene que ver con la concentración de cada elemento que esté en este recipiente, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una concentración de algún elemento aquí, pues me va a variar la conductividad eléctrica. Acá en la mitad tengo una ecuación que me hace relación al fenómeno de migración. Esto tiene que ver con la parte eléctrica, ¿sí? De esa solución, cómo es el comportamiento de esos iones. Y acá en esta otra parte de la ecuación tenemos los fenómenos que tienen que ver con la dinámica de fluidos. Se conoce como fenómenos de convección. Entonces vea que si yo tengo una concentración en una solución, tengo una velocidad en esa solución, si yo tengo esas dos constantes, pues eso me va a producir una conductividad eléctrica, ¿cierto? Para esa solución. Entonces, para poder determinar la conductividad eléctrica de una solución, lo que se hizo fue dejar trabajar con concentraciones constantes y con una velocidad constante en el fluido. Entonces, la concentración constante se hace a través de analizando siempre muestras que sean iguales. Por ejemplo, pues, en este caso se hizo con un fertilizante NPK. Se analizó cuál era el comportamiento del nitrógeno, del potasio y del fósforo. Entonces, por ejemplo, en este caso se analizó el comportamiento del fósforo. Simplemente se hizo una solución con fósforo y a esa solución se hizo la medición de conductividad eléctrica. Entonces, para hacer la medición de conductividad eléctrica, se va a trabajar con dos sensores. Un sensor que es el sensor de temperatura, que es este larguito de acá. El sensor de conductividad eléctrica, que es este negrito que tenemos acá atrás y que tiene esta perforación, este orificio, ¿cierto? Esos son los dos sensores. Entonces, con el sensor de conductividad eléctrica, me permite tener el comportamiento, ¿cierto? De movilidad de los iones. Y con el de temperatura podemos observar cuál es el comportamiento de la conductividad eléctrica al aumentar o al disminuir la temperatura. Y con este motor que tiene un aspa acoplado, este sería un agitador mecánico, el cual me proporciona una velocidad constante. Entonces, pues acá esta ecuación yo la voy a simplificar simplemente a la medición de conductividad eléctrica, o sea, la migración de los iones. Voy a analizar esa migración, ¿sí? Y pues para poder simplificar esta ecuación, simplemente trabajo con concentraciones constantes y con velocidad constante. Y pues este aparato, ¿cierto? Bueno, este acople que se hizo en su momento, ustedes pueden ver que está de una manera muy artesanal, ¿cierto? Se sujetó un motor eléctrico con el sensor de conductividad eléctrica y la termocupla con unas amarras plásticas.
O sea, se hizo de manera muy artesanal para poder hacer esa medición. Aquí lo podemos observar mejor, ¿cierto? Incluso esta aspa son unos conectores eléctricos que se unieron al eje del motor, ¿cierto? Y el recolector de muestras clínicas, pues es un recipiente donde se toman muestras de orina y pues lo único que se hizo fue unir estos sensores y a través de este soporte universal, pues lo que se hizo fue sumergir el sensor de temperatura, el sensor de conductividad eléctrica y el motor con su agitador, con su aspa, se sumergió sobre la solución y de esa manera tomamos las mediciones, ¿sí? A través de este equipo que es un data logger, con esta fuente de alimentación bueno, se dejó constante la velocidad del motor para poder hacer la medición y pues se obtuvieron unos datos. Entonces, pues esta es como la manera empírica que se utilizó en ese momento para poder obtener esos datos. Y bueno, aquí pues obtenemos ya pues como el equipo más desglosado, ¿cierto? Acá tenemos el recipiente, el recolector de muestras clínicas, tenemos acá la termocupla, este es el sensor de conductividad eléctrica, este es el motor eléctrico con su aspa, este es un data logger. Un data logger es un sistema que me permite recoger datos, en este caso recoge los datos de temperatura y de conductividad eléctrica, y esta es la interfaz que se conecta pues al sensor de conductividad eléctrica. Ese es el montaje que se hizo, ¿cierto? Y aquí ya está con el recipiente, que es el recipiente recolector de muestras clínicas. Bien, entonces se hizo este montaje y se obtuvieron unos datos que son estos datos de acá, ¿cierto? Entonces acá pues se pudo analizar el comportamiento de la conductividad eléctrica para diferentes concentraciones. Esta gráfica me muestra cómo es el comportamiento de la conductividad eléctrica en una solución de potasio para temperaturas que van desde los 12 hasta los 38 grados. La línea continua son los datos experimentales y la línea discontinua es una estimación que se hizo a través de un algoritmo computacional. A través de un sistema de identificación de sistemas, se logró estimar ese comportamiento hasta el 94,03%. O sea, se logró una buena estimación del comportamiento computacional. Y pues cada una de estas líneas corresponden a diferentes concentraciones. Entonces, por ejemplo, la roja es una concentración de 4 miligramos por mililitro. La fucsia es de 8 miligramos por mililitro, la morada es de 12 miligramos por mililitro y la perdón, la negra es de 20 miligramos por mililitro. Entonces, incluso pues esa medición de conductividad eléctrica también nos logró, bueno, pues logró determinar también concentraciones de nutrientes en una muestra de solución de suelo. Entonces también se lograron pues hacer cosas muy interesantes y que es de bajo costo y que se puede replicar pues en el agro colombiano. Pero entonces sí, para poder replicar pues esa metodología, hacer pruebas de campo, sí se requiere pues de hacer un mecanizado de una celda contenedora en la cual se puedan acoplar estos tres elementos, que se puedan acoplar y que se pueda hacer la medición, porque así es muy engorroso, ¿cierto? Uno transportar este soporte universal, hacer estas mediciones, que resultó que por la vibración del motor se desacoplaron estas abrazaderas plásticas, entonces ya empiezan a haber errores en las mediciones, que se soltó el aspa del motor, que empezó a golpear con la termocupla, con el sensor, y eso genera interferencias en la señal. Entonces ahí ya el propósito de este curso es poder lograr llegar a un dispositivo pues que podría ser como de este tipo, ¿cierto? Esto es también como hace parte de la creatividad de cada uno de ustedes para que desarrollen un dispositivo que sea funcional
y que permita acoplar varios sensores. Por ejemplo, en este, ¿cierto? Acá tenemos un sensor de conductividad eléctrica, aquí tenemos un sensor de pH, ¿cierto? Y aquí, en este recuadro negro, aquí lo que hay es una celda. Aquí por dentro, lo que hay es un recipiente en el cual hay un fluido que se está siendo medido, ¿sí? Y estas dos mangueras, esta de acá, acá entra la solución y por aquí sale la solución. Entonces la idea es poder acoplar esos tres elementos en en un sistema, en un mecanizado que me permita acoplar la termocupla, el sensor de conductividad eléctrica y el motor eléctrico con su aspa, ¿cierto? Y que adicional a eso, pues que yo tenga la posibilidad de tener acá dos perforaciones para hacer limpieza, que yo pueda meter acá un líquido, digamos, a presión, ¿cierto? Y me limpie todo el sistema sin tener que desacoplar estos sensores. Esa sería pues como la misión, el propósito de hacer el mecanizado de este sistema que me permita acoplar esos elementos, ¿cierto? Acá pues se presentan las dimensiones de de cada sensor. Por ejemplo, este es el sensor de conductividad eléctrica. Es un dispositivo de forma cilíndrica que tiene una longitud de 160 milímetros, un diámetro de 12,02 milímetros. Todas las unidades están en milímetros. Y acá en esta perforación, acá es donde se hace la medición de la conductividad eléctrica. Acá esta flecha me indica, es un zoom de esta parte de acá, ¿cierto? Y aquí tengo unas dimensiones. Estas dimensiones deben ser muy precisas porque hace relación a la constante de la celda, de acuerdo a la cantidad de líquido que yo pueda o que pase aquí por este orificio, pues se hace la medición de esa conductividad eléctrica. Entonces aquí me indica que hay una distancia en esta perforación de 0,5 milímetros, ¿cierto? Sería pues el ancho, el alto sería 20 milímetros. Y acá ustedes ven que todas las esquinas, ¿cierto? Están redondeadas o tienen un filete de 6 milímetros. Entonces ahí ustedes deben de hacer el dibujo de cada uno de este elemento, ¿cierto? Se hace en SpectraCAD, se hace el dibujo de pues, las dimensiones, ¿cierto? El, cómo se va a hacer la perforación sobre el bloque contenedor que va a contener este elemento, ¿cierto? Entonces se sabe que van a hacer una perforación tipo cilíndrica con un radio de 6,01 milímetros, ¿cierto? De tal manera que se pueda introducir la celda y que este orificio esté en contacto con la solución, ¿cierto? Para poder hacer la medición de manera correcta. Ese sería uno de los sensores. El otro sistema, el otro elemento para acoplar es el motor eléctrico. Este es un motor de un juguete, ¿cierto? Acá están las dimensiones. Tiene una dimensión de una altura de 27,3 milímetros. El eje es de 12 milímetros. Si miramos en la parte frontal, pues aquí tenemos las dimensiones. Tenemos las puntas que están redondeadas con un filete de 4 milímetros, una distancia de 20 milímetros, ¿cierto? Y otra de 15 milímetros, que son, este dibujo es el que ustedes tienen que hacer, ¿cierto? Porque sería la perforación que se va a hacer sobre el bloque a trabajar. Entonces, es hacer una perforación que tenga estas dimensiones y que tenga esta figura geométrica. Bien. Está el acople del eje, entonces pues la idea es también hacer pues el dibujo en el software SpectraCAD con las dimensiones, tiene una longitud de 36 milímetros y aquí está el aspa con una dimensión, dice que es de 6 milímetros de ancho por 11 milímetros de alto. La termocupla pues tiene también sus dimensiones, son 160 milímetros de alto con un diámetro de 0,315 milímetros. Esos serían pues como los tres elementos que ustedes deben
de mecanizar en el bloque, porque pues se va a trabajar con un bloque, ¿cierto? Que debe ser de un material plástico porque se va a trabajar con conductividad eléctrica y pues esta medición es sensible a la temperatura y pues el plástico aísla muy bien pues, el calor y podría ser un material adecuado para trabajar. Está pues a manera de información también las dimensiones del recolector de muestras clínicas, pero recuerden que este recolector o este tarro debe estar inmerso dentro de esta estructura. Es decir, esta estructura, este recuadro negro, ¿cierto? Este cubo negro, por dentro lo que tiene es un recipiente. Esto es hueco por dentro. Es hueco por dentro y lo que almacena es un líquido, el cual va a ser medido. Bien, para tener en cuenta, entonces, lo primero es que la solución acuosa debe estar contenida para cada muestra. Es decir, que estos orificios, ¿cierto? Deben de tener un tapón, ¿cierto? Para poder hacer la medición. Recuerde que esto va a tener un motor con una aspa por dentro, que lo que está haciendo es agitar esa solución de tal manera que quede homogénea y se pueda hacer la medición. Entonces, estos dos orificios deben de tener un tapón. Esos orificios es solamente para hacer limpieza, ¿cierto? Cuando queramos analizar otro tipo de solución, pues se limpian los electrodos, los sensores sin necesidad de desmontarlos de la celda. Entonces recuerden que pues este cubo, ¿cierto? Va a ser la celda o va a ser básicamente este recolector, ¿sí? Es un cubo hueco por dentro del cual va a alojar un líquido. Listo. Bueno, lo otro. Bueno, aquí ya está lo de los tapones y dice, el material de la celda debe ser de tipo plástico. La celda debe contar con un sistema de orificios con tapones, los cuales permitan hacer limpieza sin tener que desensamblar todo el sistema de acoplamiento. Entonces son, pues para que tengan en cuenta eso. Y lo otro, el otro punto que indica la guía es que ustedes deben de especificar los parámetros del grabador, tipo de unidades, tamaño de pieza, tipo de material, tipo de herramienta, velocidad de avance, postprocesador y velocidad de giro. Entonces el software permite hacer ese tipo de configuración. Para hacer esa configuración, pues recuerden que yo les compartí los tutoriales del software Spectra acá en Engraver. La idea es que ingresen a este enlace y hagan lectura de todo el documento. Específicamente, de la página 8 a la 18, ustedes van a encontrar cómo hacer ese tipo de configuración, ¿sí? Ustedes pueden ingresar por acá y pueden escoger el tipo de material, ¿cierto? Pueden escoger Derling, que es un tipo plástico. Pueden escoger aquí el tipo de fresa que van a utilizar, el postprocesador. Para este caso van a utilizar el Benchmill 6XXX. Stock size es el tamaño de la pieza, o sea, el tamaño del bloque de plástico que se va a trabajar. Y pues aquí ya aparecen unas velocidades de corte, ¿sí? Ustedes al ingresar a esta página de la 8 a la 18 van a encontrar la velocidad para, mm, para las fresas, ¿cierto? Se van a utilizar una fresa de acero, entonces esta velocidad de carburo, pues van a tener esta otra velocidad y el avance por diente, pues tienen esta velocidad que pues según lo indica, dice, bueno, aquí lo dice, que se va a utilizar estos valores para, para el plástico y que son los mismos valores para trabajar con cera mecanizable. Entonces, estos mismos valores son los que pueden trabajar. Listo, acá están los tutoriales. La idea es que ustedes hagan lectura, pues, por lo menos de los 3 primeros tutoriales. El primero que hace relación a la utilización de SpectraCam, que fue el que ustedes visualizaron para dar respuesta al trabajo colaborativo anterior. Este otro enlace
permite que ustedes visualicen un tutorial donde se dibujan las letras L, M y C. Es importante que ingresen porque ahí les van a indicar cómo hacer el filete, o sea, estos, cómo redondear esta parte de acá, ¿cierto? Cómo redondear esta parte de acá, ustedes lo van a encontrar en este tutorial. En SpectraCAD Engraver 2, cuando lleguen a la letra C, ahí les indica cómo hacer ese tipo de filetes, cómo hacer arcos, entonces es indispensable que, ¿cierto? Que lo lean. Y en el 3, SpectraCAD Engraver 3, pues van a encontrar todo lo que tiene que ver con los parámetros del grabador para que también pues ingresen y lo visualicen. Pues yo creo que ya algunos de ustedes ya han interactuado con el software. Yo voy a ingresar acá al software, ¿cierto? Entonces vamos a mirar acá el software SpectraCAD Engraver y pues vamos a hacer como un ejercicio muy rápido de cómo generar un rectángulo y cómo hacer el filete en ese rectángulo, que es como lo más complejo en este dibujo que ustedes tienen que hacer. Entonces, pues básicamente recuerden que ustedes pueden sacar todas estas barras de herramientas, ustedes ingresan por Draw, perdón, por View, y aquí en Toolbars, ustedes le dan clic pues, a todas las opciones para que les despliegue todas estas barras de herramienta. ¿Cómo generamos un rectángulo? Entonces simplemente le damos clic acá en la parte superior, generamos un rectángulo, le damos un clic y antes de soltar el clic, yo lo que hago es que en el teclado le doy por decir algo las dimensiones, digamos que es de 20 por 15, entonces yo le doy 20, entonces cuando le doy el 2, aquí ya me deja ingresar los datos, entonces aquí tengo el alto por el ancho, entonces digamos que el ancho es 20 y que el alto es 15, y yo le doy OK, cuando le doy OK pues me genera el rectángulo. Bien, ¿cómo hago para moverlo? Vea que aquí está por fuera del área de trabajo, ¿cierto? Entonces yo puedo cambiar el área de trabajo ingresando por Engraving, ¿cierto? Ingreso aquí a Engraving y le digo Engraving Setup, ¿cierto? Aquí voy a Stock Size y genero las dimensiones del bloque con el cual voy a trabajar, ¿cierto? Entonces digamos que en X es de 50, en Y digámosle que es de 100, ¿cierto? Y Z, que sería, recuerden que eso lo estamos hablando en X, ¿cierto? Aquí están las dimensiones. X sería el ancho, Y sería el largo y Z sería la profundidad del bloque con que vamos a trabajar. Entonces le doy a aceptar y aquí ya me quedó, ¿cierto? El rectángulo dentro del bloque. ¿Cómo hago el filete? El filete, pues Profe, básicamente... Sí, cuénteme. ¿dónde es que está ese engraving? Parte superior, acá, barra de herramientas, aquí está, ¿ves? Está el título del software SpectraCAD Engraver y abajo aparece Engraving. Te lo selecciono, voy acá donde dice Engraving Setup y aquí ya me aparece Stock Size, que es el tamaño del bloque de plástico que voy a mecanizar. Listo, le doy las dimensiones. Bueno, selecciona el postprocesador. Para este caso vamos a trabajar con el postprocesador Benchmill 6 X. Ese es el que vamos a trabajar que nos permite hacer la simulación. Ese ya está por Entonces, default, ¿cierto? señor. Ese ya está por configuración solo. Ah, sí, usted aquí puede seleccionar varios. Pero entonces el que funciona es este Benchmill 6 X. Ese es el que vamos a utilizar. Aquí podemos seleccionar el tipo de fresa. Le seleccionamos Tool 1 y aquí el material que vamos a utilizar, Derlin. Listo. Y vamos a dar clic en aceptar. Listo, entonces ahí ya tenemos
configurado el bloque, el bloque de plástico que vamos a... Profe, qué pena. El, donde en algún archivo usted nos deja donde se, las dimensiones de cada pieza. Sí, en esta presentación, Ok, esa no usted no las comparte al foro o al correo. esa se le envía ahí al correo institucional y también al foro. Yo les envío la información ahí a cada uno de ustedes al foro. Ahí están las diapositivas y el enlace con la grabación de esta web conferencia para que repliquen la información. Listo, profe, gracias. Listo, entonces, bien, generamos el rectángulo. Entonces, por decir algo, digamos que vamos a hacer el de este motor, ¿cierto? ¿Qué necesitamos hacer? Este filete, redondear esta parte de acá, dice que es de 4 milímetros. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Venimos acá y vamos a darle clic a esta figura, ¿cierto? De redondear o filete y la seleccionamos. Venimos acá y vamos a seleccionar una de las caras de ese rectángulo. En el teclado voy a colocar el número 4. Entonces, cuando doy aquí el 4, entonces aquí me dice, entre un nuevo radio de filete. Aquí dice que es de 4 milímetros. Y le voy a dar OK. Y vengo y selecciono la otra cara del rectángulo. Y vea que aquí ya me hizo el filete. Y ese filete quedó con un radio de 4 milímetros. Me vengo acá a esta otra parte de la figura, el rectángulo, selecciono, ¿cierto? Y vengo a esta otra línea y vuelvo a seleccionar y vea que ya me hizo el filete. Lo mismo aquí arriba, selecciono y selecciono aquí abajo y me hace el filete. Y en esta esquina, pues, lo que hago es seleccionar la parte superior del rectángulo y este lado de acá, le vuelvo a dar clic y ve, y aquí ya me hizo el filete. Listo. Algo muy importante es que ustedes comprueben las dimensiones de las figuras geométricas, lo pueden hacer con aquí tiene un medidor de distancia, ¿cierto? Entonces yo me ubico sobre la parte superior, me paro sobre toda la línea, le doy un clic y vea que aquí sale una flecha que me indica la distancia en milímetros de esa figura. Profe, qué pena. Es que ¿Sí? no, como que se me cortó de cuando salió de dónde sacó el filete. Listo. Bien, entonces, listo. Vamos a hacerlo acá otra vez. Démosle aquí control Z. Listo, el filete. Recuerden, ingreso por View y le digo Toolbars, ¿cierto? Y selecciono todo. Entonces me genera todas estas barras de herramienta. Y aquí voy a seleccionar esta, ¿cierero? Aquí donde tengo la flecha, el puntero del mouse y dice filete. Entonces yo lo selecciono y vengo y selecciono un lado del triángulo. Entonces selecciono el lado superior y con el teclado, ¿cierto? Voy a dar clic en el número 4. Les doy clic en el número 4 y aquí ya me permite cambiar el radio, sea 4, 6, bueno, el que diga ahí, digamos que es 6. Entonces le doy OK, ¿cierto? Entonces aquí está esta línea punteada, voy a seleccionar este otro lado del rectángulo y él me hace el filete. Para hacer el filete en esta esquina, entonces selecciono un lado del rectángulo y luego el otro. Y así voy haciendo el filete. Ahí quedó. Listo. ¿Cómo medimos dimensiones? Entonces, acá me ubico sobre medición de distancias. Me ubico sobre una línea, ¿cierto? La línea superior. Le doy clic y esto me traza una flecha que me permite medir distancias. Cuando le doy clic, aquí queda en amarillo,
Ustedes ahí no, bueno, tienen que forzar un poquito ahí la vista, no sé si lo alcanzan a ver bien, pero ahí dice 14,98. Estas unidades están en milímetros. Es importante que verifiquen que esté configurado en milímetros. ¿Cómo sabemos? Las unidades, eso está por acá. En, aquí, en Gravin vienen a unidades y aquí seleccionan milímetros. Debe estar en milímetros, ¿listo? Aquí arriba es pulgadas. Seleccionan milímetros y pues así hacen el resto de los dibujos. Recuerden que pues esto depende también es como Profe, de la imaginación que ustedes tengan para hacer un diseño que sea pues fácil de utilizar y que se pueda replicar. Bien puedan. Le pregunto, acá todo lo que se va a hacer es en 2D, ¿cierto? Nada va a manejar como en 3D. Esto permite generar la vista isométrica, queda en 3D y cuando se hace la simulación queda en 3D. Entonces ahí esa es la ventaja de este software que permite. ¿Hay alguna parte pues donde uno pueda como ver la simulación? Porque yo apenas la verdad estoy como interactuando con el aplicativo, entonces, o por donde un video donde me pueda explicar cómo se maneja así en 3D. Bueno, por ahora este es un archivo, bueno, el dibujo. Recuerden que como vamos a utilizar una fresadora, la fresadora lo que hace es simplemente hacer una perforación, ¿sí? En el eje Y va a mover la fresa, Y y X, o sea que solamente vamos a hacer el dibujo como en la parte superior. Y para hacer el mecanizado, que eso lo vamos a ver ya en en el próximo trabajo colaborativo, entonces hay unos videos, les voy a mostrar acá cuando ingresamos al curso, donde está el mecanizado de la pieza y permite generar la visualización tridimensional. Entonces ingresamos por aprendizaje, vamos aquí en la parte de la unidad 3 programación y simulación fabricación de piezas, y acá aparece un video de 5 minutos donde indica cómo hacer la configuración para visualizar el mecanizado en 3D. Entonces, bueno, listo, vamos a ver si deja acá abrirlo. Ustedes luego lo ven en su casa pues con detenimiento. Ahí está cargando. Listo. Bueno, mientras eso carga, este software por acá tiene la manera de ver la vista isométrica, pero no recuerdo cómo es que la genero no por acá. Ya miremos si está en View. Cordial saludo, estimados estudiantes del bueno, aquí curso ya abrió, Control Numérico Computarizado. aquí ya abrió, A continuación se presenta el objeto virtual. aquí ya abrió el audio, pero muestre a ver por qué no está, no deja visualizar. O bueno, ustedes lo descargan, aquí ya lo estoy descargando, vamos a abrirlo, listo. Entonces vea que acá, De tal manera que termine con la extensión. bueno, aquí están como las indicaciones y vea que aquí permite generar la visualización del mecanizado en 3D. Listo. Pues sí, esa es la manera de visualizar. Ya. Pero aquí en el software de SpectraCAD, miremos cómo es que se visualiza. Por aquí hay algo que se llama vista isométrica.
Bueno, aquí debe haber algo. Debe haber algo que permita ver esa vista. Bueno, voy a buscar aquí en la ayuda, a ver si aquí me dice cómo genero esa vista isométrica. Profe, que mientras te la encuentra, es que yo estoy así como tratando de a ver qué errores me salen mientras usted también lo hace, pues Sí, para pues adelantarnos. Y es que me sale un error cuando le hago el filet. Me dice, en inglés me dice, no, yo lo selecciono, le doy 4, radio 4, selecciono la otra línea y me dice, unable to create the fillet. Try, o sea, using a smaller radius, o sea, como trate de utilizar un radio más pequeño. son un radio más pequeño. ¿De qué dimensiones hizo el rectángulo? Yo lo tengo, lo puse, pues como creo que era el motor, el que estábamos haciendo. Entonces en X le puse 20, en Y le puse 27.3 y en profundidad, que es Z, le puse 15. Pero una cosa es, vean, una cosa es el tamaño de la pieza. Ese es el bloque que vamos a mecanizar, ¿cierto? Que aquí tenemos X, Y, Z. Pero el rectángulo que ustedes deben de mecanizar para el caso del motor debe ser este de acá. Entonces solamente se va a trabajar con 20 y con 15, ¿cierto? Que es este dibujo de aquí. Venga, yo lo selecciono. Nosotros solo vamos a trabajar la parte superior, como la tapa, digámoslo así, donde van a encajar los... Exactamente. Vamos a trabajar con la vista superior, porque la fresadora lo que hace es eso, hacer unas perforaciones en la parte superior. Bueno, eso aquí se me quedó pegado porque como estoy accediendo de manera remota a otro computador que tiene el software, ese software solo funciona con Windows. No, se quedó pegado. Pero bueno, listo. Entonces, trabajémoslo así como si lo estuviéramos viendo en la vista superior, ¿cierto? Para poder hacer las perforaciones, como lo dijo el compañero de la tapa. Es decir, esta parte de acá. Es como si estuviéramos haciendo estas perforaciones de acá, ¿cierto? Trabajamos sobre la tapa y hacemos las perforaciones. Hacemos el dibujo de lo que queremos perforar. Y pues una vez tengamos el dibujo, el primer paso es hacer este dibujo. Cuando ya tengamos el dibujo, entonces ahí sí generamos el código de control numérico, que ya es el próximo trabajo colaborativo. Generamos el código de control numérico y las operaciones de fresado. Entonces recuerden que ustedes en el trabajo colaborativo anterior encontraron que las operaciones de fresado son planeado, eh, vaciado. Entonces vamos a hacer un planeado y vamos a hacer un vaciado, que es donde se van a crear todos estos orificios. Y ahí es donde se indica la profundidad del recorrido de herramienta. Profe, o sea, en 20 sería en X y 15 en Y, ¿cierto? Sí, Me sigue apareciendo el mismo error, o cuando le hago el filet. bueno, miremos a ver. Generamos el rectángulo. Digamos que es de 20 y 15.
¿Y el radio es de cuánto? ¿De 4 o de 6? De 4. Entonces llegamos acá, seleccionamos este botón de filete, seleccionamos acá y le damos a dar aquí 4. Listo, seleccionamos parte superior, parte superior, parte inferior, aquí parte superior, parte inferior y ahí se crea el filete. Listo, de pronto, pues no sé, hay algo que está haciendo ahí mal. Ve, aquí lo acabamos de hacer. Sí, profe, ya me di cuenta, es que cómo haría para alejar la pantalla, porque si cuando lo va a crear me da como 1 milímetro por Listo. 2. Con estas lupas. Ah, bueno, con este de aquí usted puede dar Zoom Box. Entonces usted aquí selecciona lo que quiere ampliar. Aquí ya le queda más grande. Listo, con estas de aquí. Entonces puede alejar, puede alejar, puede acercar, puede seleccionar un parte del dibujo, ¿cierto? Con este lo amplía todo para que queden todos los elementos del dibujo en pantalla. Bueno, es cuestión de trabajarle al software. Recuerden que la idea es poder generar un dispositivo que sea funcional y el mejor trabajo colaborativo. Ese trabajo se va a publicar en una revista de la universidad que se llama Working Papers SBTI. Entonces eso les va a servir mucho a ustedes, no solamente pues en el curso, sino que también en la hoja de vida, porque ustedes, imagínense, van a terminar el curso y si queda muy bien desarrollado, pues el documento escrito y el mecanizado de la pieza, pues eso se va para una publicación y ustedes pues quedarían con ese producto de investigación. Por eso fue que se le hizo énfasis en el trabajo colaborativo anterior sobre la forma de citar, cómo deben de citar, cómo deben de referenciar, porque esa parte ahí es importante manejarla muy bien, ¿cierto? Para que se pueda publicar en una revista. Entonces la invitación es a eso, hacer pues un trabajo bien hecho y pues si todo sale bien, pues se estaría publicando ese mecanizado de esta pieza. Se publicarían los planos y pues la finalidad, y como eso es un producto que está dentro de la universidad, del proyecto de investigación, entonces es muy susceptible a que se pueda publicar para este año. Incluso pues hay una convocatoria que cierra el 1 de junio. Entonces, voy a mirar la agenda a ver si se alcanza para este periodo, si no ya tocaría para el próximo. No sé cuándo cierra. Vamos a ver cuándo cierra. Instructor, qué pena, una pregunta. Es que pues en el archivo como tal o en el software estoy tratando de hacer lo que usted hace, de que le da clic y para darle el ángulo el ángulo no, el diámetro el radio de 4. Pero a mí no me aparece cuando le doy clic derecho ni clic izquierdo. No Listo, sé si... ya miramos. Entonces, vean, lo que les decía, vea, el trabajo final es entregar un documento escrito y es hasta el 4 de junio. O sea, si hacemos esto rápido, se podría enviar el trabajo. Hay plazo hasta el 1 de junio para enviarlo a esta revista. Por ejemplo, aquí es que esto me llegó hace 8 horas. Entonces, vea. Hasta el jueves 1 de junio está abierta la convocatoria para hacer esa publicación. Entonces, pues depende de ustedes, ¿cierto? Del trabajo que se desarrolle para poder hacer esa publicación. Listo, entonces vamos lo voy a explicar otra vez, listo, para que quede pues como esa parte quede con la suficiente claridad para que ustedes lo puedan trabajar desde la casa. No, es que es más, lo grabé desde el celular para repetirlo, pero cuando le doy el clic derecho que usted dice, no sale. O sea, aparece todo como en gris, como si esa función no la tuviera habilitada, algo así. Listo.
Profe, ¿hay alguna forma de usar una opción que solo le dé como le dé clic ahí en esa opción para que le centre toda la pantalla? O sea, el recuadro de donde se va a dibujar. ¿Se acabó la clase? ¿Me escuchan? Ahora sí, profe. Ah, bueno, no, no sé, cerré el micrófono por error. Listo, entonces, bueno, volvamos, retomemos. Para explicarlo aquí ya para terminar. Listo, entonces, les estaba comentando que como estoy trabajando desde un Mac y estoy accediendo de manera remota a un computador que tiene Windows, entonces de pronto puede quedar, pues lo que son los botones del mouse puede ser un poquito diferente, pero pues lo voy a hacer con despacio para que, ¿cierto? Para que se pueda replicar. Entonces seleccionamos acá el rectángulo, ubicamos este cuadrante en la parte superior. Presiono el clic izquierdo. Instructor, ¿usted está Compartiendo, no compartiendo? está compartiendo. Ah, caramba. Bueno, esperen pues acá. Listo, compartir. Listo, ya pueden ver la pantalla. Sí, señor. Listo, entonces selecciono el rectángulo, ubico en la parte superior este cuadrante con el clic izquierdo, ¿cierto? Arrastro y suelto el clic y ya en el teclado presiono el número. Por ejemplo, digamos que es 20, ¿cierto? Le voy a dar las dimensiones, una dimensión cualquiera. Entonces dice ancho 20, alto 15 y le doy OK. Ahí me generó el, el rectángulo, ¿cierto? Para hacer los filetes, entonces presiono aquí en esta barra de herramientas el dibujo de filete, presiono, ¿cierto? Ubico este lado del rectángulo y le doy clic izquierdo, perdón, hasta que quede la línea discontinua. Cuando queda la línea discontinua, entonces con el teclado le voy a dar el número 5. Le doy el número 5 y me sale esta ventana, me dice que el radio es 5 y le doy OK. Y con el mouse, pues busco la línea a la cual quiero hacer filete y ya aquí me lo genera. Y aquí sigo con las otras líneas. Presiono esta, luego la otra y ahí me va generando el filete. ¿Listo? Eso es como una manera sencilla de hacerlo. Igualmente, en el tutorial, acá, donde dice, en este segundo enlace, donde dice dibujo de letras LMC, aquí les va a indicar cómo hacer los arcos, cómo hacer esos filetes, entonces también pueden ingresar y replicar ahí la información. Bueno, muchachos, esa era como la información que se iba a brindar para el día de hoy. ¿Hay alguna inquietud para que por favor me la comuniquen? Recuerden ingresar al grupo de Teams. En ese grupo de Teams se resuelven inquietudes. Acá está
Acá está el grupo, listo. Por aquí también les voy a compartir el enlace con la grabación y con las diapositivas para que ustedes tengan las dimensiones de los elementos y puedan hacer el mecanizado. El curso no es complicado, es cuestión de replicar la información que se brinda en las webconferencias e ir haciendo los dibujos. Bueno, listo. ¿Alguna inquietud? Profe, qué pena. En teoría, con esta webconferencia, ¿hasta dónde podemos avanzar? Van a hacer el dibujo, ¿cierto? Y van a generar, van a especificar los parámetros del grabado. Solamente vamos a llegar hasta ahí. ¿Listo? Perdón, yo me regreso acá. Aquí. ¿Qué van a hacer? Los planos de la pieza diseñada, ¿cierto? Y las especificaciones de los parámetros del grabador. Entonces recuerden que las especificaciones del parámetro del grabador, ustedes lo generan por acá, ¿cierto? Por engraving, le dan engraving setup y aquí lo que hacen es tomar pantallazo a cada una de estas configuraciones. Tipo de material, Aló. tipo de frente, Ah, bueno. ¿Y qué más? postprocesador, tamaño del No, es que estoy acá haciendo tamaño tareas. a mecanizar. Juan, Estoy cierra el viendo, estaba micrófono en un acá. video. ¿Qué más, madrecita? Bueno, listo, muchachos. ¿Alguna otra inquietud? En teoría, profe, son 3 piezas que hay que hacer, 3 dibujos. Ah, bueno. Ajá. Teoría sería lo siguiente. Generar, pues el dibujo de la celda que contiene todos los elementos, ¿cierto? La celda que contiene todos los elementos. Y van a hacer pues, los dibujos de este sensor de conductividad eléctrica, del motor, ¿cierto? Y del aspa y de la termocupla. ¿Sí? Porque este recipiente, este es el contenedor, es que básicamente el contenedor de la celda es este recipiente. Entonces ustedes lo que van a hacer es mecanizar un recipiente y en la tapa lo que van a hacer son las perforaciones donde va a ingresar la termocupla, el motor con el aspa y el sensor de conductividad eléctrica. Y a ese recipiente le van a colocar dos orificios, ¿cierto? Que podría ser un orificio superior y otro orificio inferior con un tapón, de tal manera que se pueda limpiar el interior de ese recipiente. Eso es lo que hay que hacer. Instructor, a mí la duda que me queda es, listo, vamos a hacer primero la tapa, pero entonces para este diseño haríamos 3 tapas. Un ejemplo, la de arriba, que llevaría el orificio, los 3 orificios, el del motor, el del sensor y el sensor de conductividad y el del sensor de temperatura. Y las otras 2 tapas son la de los laterales, No, donde lleva los huecos para limpiar. recuerden que ustedes tienen plástico, ¿cierto? Que es este bloque de acá. Ese es el bloque que ustedes tienen de plástico, que es el bloque que ustedes configuran con este tamaño de pieza, ¿cierto? Que pues, en lo que se trabajó en esta webconferencia es 50 en X, en Y 100 y de profundidad 50, ¿cierto? Ustedes ya le colocan las dimensiones que ustedes consideren. Entonces, este es el bloque que ustedes tienen. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a hacer son las perforaciones de la parte superior, o sea, en la parte superior, en la tapa, ¿cierto? Van a hacer una del diámetro de conductividad eléctrica, otra perforación del diámetro de la termocupla y otra perforación que tiene que ver con la carcasa del motor. Eso viene en la parte superior. Entonces, son las perforaciones que ustedes deben de hacer solamente en la tapa superior porque esas son las perforaciones que tienen, no más. Ya en los laterales, ¿cierto? Viene la perforación de dos orificios, que es por donde se va a hacer limpieza a la celda, pero pues, es en la parte superior donde deben de trabajar. ¿Listo? Porque ustedes tienen ahí, es un cubo, haga de cuenta que tiene un cubo
Y en la parte superior es donde hace las perforaciones, donde usted va a meter, ¿cierto?, a presión cada uno de los sensores. Esto se introduce es en la parte superior. O sea, las perforaciones vienen es en la parte superior. Ok, listo. Esa, ya le entendí esa parte. O sea, vamos a hacer solo esa parte. Eso. Ya después se hará el resto. Y lo del bloque, En la la parte medida... superior. Señor. Perforaciones en la parte superior, sí. Cuénteme. Y el bloque, pues ya va la elección pues, de las medidas que uno haga. Porque un ejemplo, la tapa mía, pues el diseño que yo estoy avanzando, ya estaba terminando, sino que pues, yo lo había hecho todo, la mayoría era con círculos, no sabía que tocaba hacer la del motor completo. La distancia como tal, yo la tenía apenas, era ¿qué? De 40, o sea, más pequeño todavía, pues, porque ahí cabían eso, pero igual también, si le inserto lo del motor, también va a caber en 40 milímetros, claro. Sí, usted tiene que tener en cuenta que, vean, que sí o sí, perdón, yo arrastro esto aquí. Sí o sí, esta parte del sensor de conductividad eléctrica, donde está esta perforación, esto debe quedar en contacto continuo con la solución, ¿cierto? Esta parte de acá. Entonces, debe tener en cuenta esta dimensión, esta altura, como mínimo 20 milímetros. O sea que la perforación debe ser superior a 20 milímetros, pero vea que si miramos esta aspa tiene una altura de 36 milímetros, ¿cierto? Y vea que la carcasa del motor tiene una altura de 27.3 milímetros. Es decir, vean, acá por decir algo en esta imagen, perdón, yo la muestro acá. Vean, por ejemplo en esta imagen usted observa que el aspa del motor tiene que quedar como a la misma altura del sensor de conductividad eléctrica, a la misma profundidad del sensor de conductividad eléctrica y de la termocupla, ¿cierto? Y toda esta parte es la que tiene que quedar sumergida en la solución. Entonces la altura, bueno, la profundidad de la perforación debe ser, ¿cierto?, de aquí hacia abajo, o sea, del aspa de 36 milímetros como mínimo, que es esta de acá, de 36 milímetros, que es lo que queda en contacto con la solución, ¿cierto? No voy a colocar en contacto con la solución la carcasa del motor porque se va a dañar el motor. Entonces ellas saben que la profundidad mínima de la perforación es de 36 milímetros. Bueno, ahí sí ya tienen, ya es cuestión del diseño de cada uno de ustedes, ¿cierto? Profe, Como, pero profundidad no vamos a trabajar ahorita, ¿cierto que no? Solo X y Y. exacto, esa profundidad, eso viene ya en la parte del código de control numérico, donde se manejan las operaciones de vaciado. Cuando se trabaja con la operación de vaciado, uno indica ahí la profundidad. La profundidad de... Cuando coge la fresa y va pasando por el material, eso se llama recorrido de herramienta. Entonces usted puede decir que cada recorrido de herramienta sea de 2 milímetros, de 3 milímetros. Entonces ahí va desgastando material hasta que se cumpla con toda la profundidad. Profe, a ver si entendí. Entonces, en teoría sería un solo dibujo donde es la parte superior de la caja y hacer digamos que en ese dibujo, dentro de ese dibujo tienen que ir tres orificios, o sea, tres círculos donde encajan los sensores. Hagamos de cuenta que usted lo que tiene que hacer es un recipiente, ¿cierto? Esto de acá. Usted puede decir, yo voy a trabajar con un recipiente de forma cilíndrica, usted lo puede hacer. O voy a trabajar con un recipiente que tenga la forma de un cubo, bueno, ¿cierto? Eso ya lo decide usted. Pero entonces en la parte superior, ¿cierto? Llamémoslo tapa.
usted va a hacer las perforaciones donde va a introducir esos sensores, ¿cierto? Usted hace esas perforaciones. Digamos que trabaja con la tapa. Pues todo depende del diseño que ustedes hagan. Recuerden, estos son diseños. Yo lo puedo pensar de una manera, pero de pronto otro estudiante lo puede pensar de otra manera y también está bien, ¿cierto? Pero entonces se va a escoger, por eso ustedes tienen un grupo de trabajo colaborativo. Cada estudiante va a sacar un diseño, pero ustedes van a mirar cuál es la usabilidad de ese diseño, o sea, cuál va a funcionar de manera adecuada. Entonces, por decir algo, un estudiante puede decir, yo voy a coger un bloque, ¿cierto? Y puede decir, yo voy a trabajar con un que tenga la forma de un cubo, ¿cierto? Y ese cubo lo voy a dividir en dos. Una parte superior que me maneje la tapa. Entonces yo cojo la tapa, la saco, ¿cierto? Y le hago las perforaciones. Y cojo la parte inferior y diga que en esa parte inferior voy a hacer un recipiente. Entonces que coja y me haga, pues, ¿cierto? Como una perforación que podría ser con este diámetro de 36,32. Es decir, dentro del cubo estoy haciendo este recipiente. Listo. Pero ese recipiente debe tener una tapa encima, ¿cierto? Que es donde vienen los sensores. Y pues esa podría ser una solución. O de pronto puede haber otra solución más ingeniosa. Pues por eso es un trabajo colaborativo y depende pues del ingenio que tenga cada persona, ¿cierto? Y del análisis que le dé a la situación. Por eso se les explicó cómo era el proceso de la medición, por qué se hace la medición en un fluido. O sea, aquí estamos midiendo es la conductividad eléctrica de un líquido. Entonces, por eso se trabaja con un recipiente, ¿cierto? El recipiente puede tener una forma cilíndrica, ¿cierto? O puede tener una forma, no sé, de un cubo también. Ya depende de cada uno de ustedes. Es como la parte ahí del ingenio, ¿cierto? Y como esa capacidad que tengan como para crear cosas nuevas y dar solución a un problema. Pero lo pueden hacer así, pues si un estudiante dice, no, yo voy a trabajar, voy a coger ese bloque de plástico y lo voy a dividir en dos. Entonces, la parte superior hago una tapa y en la parte inferior hago un recipiente con este diámetro. Y ya que cuando baje la tapa, que la pueda enroscar o que ingrese a presión y ahí ya, pues, cierto, ya puedo hacer la medición. Y que para hacer la limpieza, pues simplemente saco la tapa y pues limpio los elementos por dentro y pues está bien. O de pronto puede decir un estudiante, no, yo le voy a colocar un orificio en la parte superior y otro en la parte inferior con unos tapones de tal manera que pueda ingresar un líquido para que se limpien los sensores. Eso ya depende de cada estudiante. Recuerden que acá estamos haciendo un producto que es un producto de investigación y esa parte de investigación viene también de innovación. O sea, por eso es que el mejor trabajo colaborativo pues va a tener ese reconocimiento, ¿cierto? Porque es una innovación que va a ser también del grupo colaborativo y se les va a reconocer eso y se va a publicar. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que empezar ahí como a analizar la situación de qué es lo que se va a hacer. Ahora, si requieren profundizar un poco más, entonces acá hay un documento, ¿cierto? Que este documento es el documento de tesis de maestría que se trabajó con esta temática. Ustedes pueden ingresar a ese documento y ahí van a encontrar toda la teoría de cómo es el proceso de la medición de conductividad eléctrica en una solución de suelo, ¿sí? Incluso pues lo voy a abrir acá como para que ustedes tengan ese recurso. Entonces aquí voy a copiar el enlace. Eso es un proyecto que se desarrolló con la UNAD y la Universidad Nacional. Perdón. Y esta es mi tesis de maestría. Y acá está toda la teoría. Entonces, por decir algo, salgo del marco teórico, porque la importancia, la metodología, está todo lo que tiene que ver con las ecuaciones de flujo, la conducción eléctrica. Y por acá está, miremos está aquí, métodos de preparación de la solución del suelo para la medición de conductividad eléctrica. Bueno, acá está la teoría, por acá hace parte, está el desarrollo experimental. Acá,
Vean, todo partió de esta, eso es una medición que se hace en química. Eso se llama una celda potenciométrica. Entonces, para poder hacer esa medición en soluciones de suelo, se replicó esta metodología y se agregó el agitador mecánico. Vea que aquí tenemos un electrodo de referencia, ¿cierto? Un sensor. Aquí pues un dispositivo que me permite medir un voltaje. Pues todo eso se modificó, ¿cierto? Y se llegó pues como a un prototipo, porque eso es igual, ¿no? Como un prototipo experimental, que es este de acá, ¿cierto? Pero, ¿cierto? Es un, ¿cómo lo llamamos? Es un prototipo muy escueto, muy empírico. Entonces, la idea es que, pues, con la ayuda de ustedes, se pueda generar el mecanizado, ¿cierto? De un recipiente, que eso es una celda potenciométrica, para que se pueda hacer esa medición, pues, de una manera más cómoda, ¿sí? Ahí están los datos, pues es cuestión de que ustedes, ¿cierto? Que lo revisen para que sepan, pues, de qué es lo que se está trabajando y qué es lo que se quiere hacer. Incluso aquí no se muestra ese contenedor de muestras clínicas. Ah, bueno, aquí está el montaje, ¿cierto? Pero no se especifica mucho porque pues eso hace parte de otro producto, que es lo que estamos haciendo ahora, que es el mecanizado de esa celda, ¿cierto? Que en sí lo que se va a hacer es una celda que es esto es lo que se va a hacer. Es un recipiente el cual va a contener líquido y que va a tener ahí unos elementos para hacer la medición. Ese es el diseño que se va a presentar. Sino que esto, pues, a esa manera de laboratorio, ya con lo que ustedes van a hacer, pues ya sería pues como un dispositivo, un prototipo ya más funcional. Bueno, muchachos, ¿cómo vamos ahí? ¿Sí quedó claro? Profe, ¿O a mí me da embolatado? pena, Tranquilo. pero es que, uy, no, es que no sé si esto puede haber un CIPAS o algo, porque es que la verdad no entiendo. O sea, la idea central la entiendo, ¿sí? Pero, o sea, no entiendo lo que exactamente qué es lo que tenemos que hacer ahorita en el Spectra Engraver. Hacer el dibujo. O sea, usted tiene que hacer un dibujo, ¿cierto? De donde usted pueda ingresar estos sensores, ¿cierto? Usted va a hacer un dibujo, ¿cierto? Vea. Donde usted pueda usted hacer un dibujo, ¿cierto? Y vea que este sensor tiene una forma cilíndrica, ¿cierto? Con un diámetro de 12,02 milímetros. Entonces usted hacer un dibujo, ¿cierto? Donde usted especifique cuáles son las dimensiones de las perforaciones que va a hacer en la tapa y ya. Entonces sería el dibujo de la tapa puede ser esta circunferencia con un diámetro, ¿cierto? De 12 milímetros. Luego va a hacer esta figura geométrica sobre esa tapa, ¿cierto? Va a hacer esta figura geométrica. Luego va a hacer también otra figura geométrica donde pueda introducir perdón, sí, donde pueda introducir este eje, ¿sí? El acople del eje, del eje. Eso es un agitador mecánico, ¿sí? Donde pueda hacer esta perforación. Vea que la perforación tendría un diámetro de 6 milímetros. Entonces, ¿qué va a hacer ahí? Una circunferencia con un diámetro de 6 milímetros para que este eje pueda pasar, ¿cierto? Luego está esta termocupla. Listo, profe, ahora sí ya me queda un poco. Gracias por la Sí, aclaración, la verdad, sí, claro. ya me queda un poco más claro. Igualmente ingrese al grupo de Teams. Si tiene alguna inquietud, me contacta y ahí que aclaramos dudas. Si toca hacer otra web conferencia, se hace. Listo, ya. Pues lo importante es que por lo menos ustedes comprendan el ejercicio, las variables que se quieren medir, ¿cierto? ¿Por qué se quieren medir? Tener una contextualización de que, ¿cierto?
de que se va a medir es una medición de se va a hacer la medición de conductividad eléctrica de un fluido, ¿cierto? Y que necesitamos hacer esa medición por medio de una celda y que se va a construir una celda, ¿cierto? Que va a tener como esta estructura o esta forma física. Esa es la idea. El curso como tal de control numérico está enfocado en hacer dibujos, hacer planos, ¿cierto? Y mecanizar esas figuras geométricas. Entonces, yo podría decirles, bueno, hagan cubos, circunferencias, piñones y se mecanizan, ¿cierto? Pero la idea es poder, ¿cierto? Hacer el mecanizado y pues que eso tenga una finalidad. Bueno, hay un estudiante que levantó la mano, bien pueda. De frente, bien pueda. La consulta es con respecto al agitador. ¿No se supone que la perforación que vamos a hacer para adaptar el agitador, por esa misma perforación iría la paleta del agitador como tal? Bueno, mira, resulta que como observamos acá, ve acá, está el motor y está el agitador mecánico acoplado al eje del motor, ¿cierto? Entonces, pues ya depende del diseño que vaya a hacer cada estudiante, ¿cierto? Por eso se pasan las dimensiones de la carcasa del motor, ¿cierto? Y del eje. Pero entonces un estudiante podría decir, listo, yo tengo hacer entonces esa etapa, ¿cierto? Voy a hacer esta. Listo, volvimos. ¿Me escuchan? Es que se cayó aquí la conexión. Listo, Sí, ahora sí. bien. Listo, listo. Entonces, bien, tenemos, bueno, tenemos estas dimensiones y tenemos el eje, este acoplamiento que va al eje del motor. Pero resulta que si miramos acá, yo corro esto. Observen que el agitador mecánico está en contacto con la solución, o sea, con el agua. Entonces yo podría decir que en la tapa, ¿cierto? Hago la, esta figura geométrica. En la tapa hago esta figura geométrica, ¿cierto? Pero vea que en la mitad está el eje, ¿cierto? Y ese eje con el aspa tiene un diámetro de 6 milímetros. Entonces, pues adicional a esta figura de acá, ¿cierto? Yo tendría que colocar acá una circunferencia con un diámetro de 6 milímetros, que es donde está este eje, ¿cierto? Para poder acoplar el sistema. O sea, esto es de análisis. Ustedes van, ¿cierto? Con esta información, ustedes van a empezar a analizar, bueno, cómo hago ese acople, cómo hago los orificios. Pero entonces ahí, pues, ¿cierto? Es como una idea. Ya saben que si van a hacer la perforación en la tapa, entonces esa tapa debe de tener acá en el centro una perforación, ¿cierto? Que va a permitir acoplar esta aspa mecánica al eje, porque aquí es donde está el eje del motor. Ok, tutor, gracias. Listo. Bueno, muchachos, ¿qué? ¿Cómo vamos ahí? Muy enredado. Profe, para resumir, o sea, es el dibujo de la tapa negra, ¿cierto? Digamos, puede ser circular, puede ser rectangular, puede ser cuadrada, Ah, como sea. sí, sí, sí. Dentro de esa figura van los diámetros de los equipos que vamos a meter ahí. Exacto. Ok, listo, profe. Y la profundidad sí la trabajamos en la otra web, ¿sí? Sí, la profundidad se da es con los recorridos de herramienta. Listo, profe. Por mi parte, bien. Gracias, profe. Listo. Igualmente, si
Sí que si hay alguna inquietud, ahí nos reunimos por el grupo, por el chat de Teams. Bueno, algo así como lo que anda aquí Frankie, ¿cierto? Esta imagen. Sí, algo así. Algo así, vea. Aquí este podría ser la termocupla, aquí tenemos el motor y aquí tenemos el sensor de conductividad eléctrica. Sí, podría ser algo así. Yo que sugiero que esto no quede, pues esta distancia entre sensores no quede tan grande, ¿cierto? Que no quede tanta distancia. Pero sí, sería pues algo así. Obviamente ustedes recuerden que en el software SpectraCAD deben de verificar estos diámetros. Ahí sacan las herramientas para la medición de radios, medición de distancias y todo porque eso es un plano. Entonces el plano debe tener esas dimensiones. Profe, una pregunta, o no sé si es que lo veo mal o algo así. El diámetro y el radio del sensor de temperatura, eso es pequeñísimo, ¿no? Eso prácticamente es una aguja. O sea, es 0 punto algo. Pues, Sí, así o lo estoy interpretando mal. ya vamos a mirar. ¿De cuál? Sensor de temperatura. Ah, sí, no, eso es pequeñito, sí. Tiene un radio de .1575 milímetros. Sí, eso es delgadito. Sí. Pues, tanto como una aguja, no, haga de cuenta como una mina de lapicero. Bueno, muchachos, ¿alguna otra inquietud? Es que comparado con lo otro, pues se ve muy pequeño. Pues lo traté de Ah, sí, hacer, pero se sí, ve sí, sí. demasiado pequeño. Sí, es pequeño, sí, es pequeño. Eso es una termocupla, eso es pequeño. Bueno, lo otro que podría hacer es hacerles un video de los sensores, ¿cierto? Hago el video y les muestro cómo es cada uno de los sensores, como para que ustedes lo puedan visualizar. Eso lo puedo hacer y se los envío ahí por el foro. Un video cortico, que no sea más de 2 minutos. Ahí les muestro, este es el sensor de conductividad eléctrica, este es el motor y esta es la termocupla y con eso ustedes ya pueden dimensionar un poco. Y les muestro también la estructura del montaje que se hizo, para que ustedes lo vean. Eso lo puedo hacer, solo estaría haciendo, yo creo que mañana hago eso y para que ustedes puedan tener como una mayor claridad. Bueno, listo muchachos, ya vamos a dar por finalizada esta sesión de web conferencia y ya saben, cualquier cosa, cualquier inquietud que tengan, se comunican conmigo, listo. No siendo más, agradezco mucho pues por la disposición y el tiempo que tuvieron para conectarse en esta sesión de web conferencia. Que tengan una feliz noche. Gracias, Pedro. Gracias, profe.